agradecer que se hayan conectado a tiempo a nuestra actividad de hoy, que para nosotros es muy importante. El día de hoy estamos realizando un conversatorio en nuestro ciclo de charlas que lleva por título Situación de calle desde el lente de los derechos humanos. También en la semana conmemorativa de la fecha que para nosotros es relevante, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y bueno, para el espacio de hoy tenemos una programación que conlleva la presentación de Francisco Lagos Díaz, que es abogado por la Universidad Autónoma de Chile y profesional en Fundación Gente de la Calle desde el año 2009. En nuestra fundación, Francisco ha desempeñado diversos roles como asesor permanente en materia de redes, proyectos conjuntos con diversas instituciones, especialmente con hospitales de la red pública y servicios públicos de salud, donde ha abordado la problemática de personas en situación de calle desde una perspectiva de derechos humanos y además cuenta con una vasta experiencia y trayectoria laboral en organizaciones sociales en temas de pobreza y de desarrollo social. También nos acompaña Manuel Zúñiga en representación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Manuel es licenciado en Historia, cuenta con diplomados en Defensa y Seguridad, en diplomado también en Derechos Humanos, magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural y bueno, actualmente se desempeña como encargado de enseñanza media en el área de educación y audiencias del mencionado museo. Manuel, para nosotros es un gran honor tenerte esta tarde con nosotros. Y bueno, Recaredo Galvez, también vamos a presentar a Recaredo, quien va a ser nuestro moderador en este espacio. Recaredo es investigador en Fundación Sol, de profesión es administrador público con mención en ciencia política, es también licenciado en ciencias políticas y administrativas y magíster en política y gobierno de la Universidad de Concepción. Sus líneas de investigación son la seguridad social, la politización sindical, huelga y conflictos sociales, y fue secretario general en el 2011 y presidente en el 2012 de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Recaredo, Francisco y Manuel, bienvenidos. Bienvenidos también y bienvenidas a nuestros participantes en este espacio. Brevemente, el formato son 15 minutos aproximados de presentación por parte de Francisco, luego Manuel también va a compartir una presentación de aproximados 15 minutos, y luego Recaredo va a ir interactuando con las preguntas que puedan ir surgiendo, tanto vía chat, como también podemos abrir los micrófonos y abrirnos también a un diálogo acerca de esta temática. Recuerden, por favor, silenciar sus micrófonos. Y bueno, Francisco, muchas gracias, el escenario es tuyo. Muy buenas tardes, muchas gracias, Andrea. Quiero saludar a cada una y a cada uno de los que nos acompañan en esta tarde, en esta actividad de difusión, en la número 5 que desarrolla la Fundación Gente de la Calle, abordando distintas problemáticas que dan cuenta de la multidimensionalidad del fenómeno de las personas en situación de calle. Voy a hacer mi presentación respecto de al menos 4 puntos. El primero, sin duda, contarles respecto de la Fundación, quiénes somos, qué hacemos, cómo la evolución de este proyecto de la sociedad civil, los derechos humanos, se han transformado en un eje rector y vector de su labor institucional y de su proyecto institucional, revisar algunos antecedentes históricos de la situación de calle y de otros grupos en situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad, y cómo la perspectiva de los derechos humanos ha resignificado el trabajo que desarrollaba la sociedad civil en esta materia. Y finalmente voy a abordar algunas cuestiones que desde el punto de vista jurídico nos parecen fundamentales para abordar en una política nacional de erradicación de la problemática de la situación de calle en Chile, que deben ser contempladas. Lo primero, como les señalaba, es contarles que la Fundación Gente de la Calle es un organismo
que nace en el año 90 a partir de una iniciativa del voluntariado que llevan a cabo un grupo de estudiantes universitarios que se articulaban en torno a la pastoral universitaria de la Iglesia Católica y que desarrollaban actividades solidarias en torno a La Vega, en el barrio Mapocho, que partieron haciendo actividades durante la Navidad y que frente a la complejidad que encontraron, que comenzaron a reconocer, fueron complejizando su tarea. Y es así como a principios del año 94-95 este grupo de voluntarios inauguran las primeras casas de acogida para personas en situación de calle, fundamentalmente hombres, adultos mayores, con problemas de consumo crónico de alcohol. Ese era un poco el perfil con el que se encontraron ellos. A partir del año 2001, se constituye formalmente a través del decreto exento del Ministerio de Justicia 371 del año 2003 la Fundación Gente de la Calle, como una persona jurídica de derecho que tiene como principal misión enfrentar la problemática situación de precariedad en la que se encontraban cientos de personas en la zona norte de Santiago, desde Mapocho hacia la zona norte. Y en igual medida en la situación en la que se encontraban cientos de personas alrededor de lo que nosotros conocemos como el barrio Matadero Franklin, donde había una línea, una antigua línea del tren que cruza por calle Placer, en la que había grupos de personas que venían de unos campamentos que habían quedado ahí en los años 70, que habían sido erradicados, pero que permanecían hace 20 años como personas en situación de calle en esa línea. Así que a partir del año 2001 se forman estas casas de acogida, se consolidan y la fundación se constituye como una persona jurídica que va a comenzar junto a otro a promover lo que en el año 2005 se va a llamar el Gran Movimiento del Pueblo en Calle, articulados por el Hogar de Cristo, la Fundación Gente de la Calle y otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia, que van a hacer una exigencia al Estado de Chile para que levante una política pública respecto de este segmento de la población que había estado más bien siendo cubierto por iniciativas voluntarias de carácter más bien caritativo. El 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, se reconoce la situación de calle como una situación de particular gravedad y se levanta una iniciativa a través de lo que era el programa Chile Solidario, una iniciativa específica que se va a llamar Chile Solidario Calle, que va a ser la primera política pública respecto de esta problemática. Y esto va a ir paralelo al primer catastro nacional de personas en situación de calle que se efectúa en Chile, que se va a realizar en las 70 comunas más populosas del país y que va a levantar una primera caracterización respecto de lo que nosotros conocíamos como el Viejo del Saco. A partir de este primer catastro nos empezamos a dar cuenta de que el Viejo del Saco tiene nuevas características, que es un hombre que fundamentalmente se ronda entre los 60 y 70 años, que son fundamentalmente personas que se mueven desde el campo a la ciudad en los años 50-70 y que quedan sin arraigo ni vínculos familiares y sociales, que están vinculados fundamentalmente a empleos precarios, como cargadores en La Vega o en el Matadero Franklin, y que tienen como problema de salud principal el consumo de alcohol. Este fue el primer hito, generar una política pública específica, Chile Solidario Calle, y hacer el primer catastro. Vamos a quedar un poco en esta misma situación respecto del rol del Estado frente a las personas en situación de calle como un grupo de pobreza especialmente vulnerable, hasta el año 2011, donde se va a efectuar el segundo catastro nacional, que va a tener ciertas dificultades metodológicas porque en un esfuerzo de reconocimiento se va a realizar a nivel de país y por tanto no van a haber posibilidades de comparación en términos de evolución de lo que teníamos en el 2005 frente a lo que tenemos en el 2011 para cruzar datos respecto a la efectividad de lo que se estaba desarrollando desde el programa Calle Chile Solidario.
Pero lo más importante del catastro del 2011 es que el viejo en situación de calle, el viejo del saco, ahora tiene 40 años, usa celular y ya no consume alcohol como problema de salud principal, sino que está más bien asociado al consumo de pasta base, que son jóvenes que vienen de la periferia metropolitana, eh, en una lógica muy de migración, saliendo de las poblaciones periféricas y buscando oportunidades allí donde se generaban en el centro de la grande urbe. Este es un fenómeno que ocurre en Concepción, que ocurre en Valparaíso, que ocurre en Santiago. Ellos dejan sus territorios naturales y van en busca de oportunidades a estos grandes centros urbanos. El viejo del saco usa celular, necesita estar conectado a través de Facebook, con oportunidades de empleo, con vínculos de resguardo social y también para acceder, en muchos casos, a las nuevas ofertas que se habían ido generando desde el Estado, como las transferencias monetarias directas, el acceso a albergue, a casas de acogida, a las bolsas de empleo, etc. Una evolución importante desde este sujeto que se reconoce en calle a partir de los años 90 por este grupo de voluntarios a estos sujetos que empiezan a enfrentar las organizaciones una vez que se ha implementado una política pública en Chile. Hasta ahí estábamos respecto a la lógica de que la situación de calle era un fenómeno más o menos homogéneo que venía con una tradición bastante larga en la historia de nuestro país. Eh, el viejo del saco se constituye incluso como un personaje urbano que era muy fácil de reconocer, pero que hoy día se desdibuja y que nos obligó a entenderlo de una manera distinta. Esta primera comprensión que hacemos de las personas en situación de calle tiene que tener como anclaje el nuevo aparataje conceptual que se había instalado a partir del retorno de la democracia, con el reconocimiento por parte del Estado de Chile de una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos que habían quedado pendientes durante la dictadura militar. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado chileno recién en los años 90. De igual manera, el Estado en democracia, el Estado chileno en democracia, va a tener que hacer una revisión de la normativa jurídica con la que había estado enfrentando a este grupo de la población. Por ejemplo, el Código Penal chileno tiene un capítulo completo que sancionaba la mendicidad y la vagancia desde su redacción a fines del siglo XIX y que va a ser derogado recién a comienzos de los años 90. En igual sentido, nosotros como país tuvimos una ley, la 11.625 del año 1954, sobre los estados antisociales y que establecía un conjunto de medidas de seguridad, entre otros, por ejemplo, para los que explotaran la mendicidad ajena y especialmente si se hacían valer de menores de edad, enfermos mentales, lisiados o defectuosos. Esta ley sobre estados antisociales en Chile nunca entró en vigencia porque no se promulgó su reglamento. Sin embargo, estuvo como normativa vigente hasta 1994. Entonces, por una parte, la derogación de los delitos de mendicidad y de vagancia, con la que eran sancionados quienes se encontraban en situación de calle, que hoy día tenemos cerca de 40 años y que conocimos la experiencia del mochileo hacia el sur de Chile, sabemos que efectivamente uno podía ser detenido, no solo por la ley de detención por sospecha, sino que si tú estabas en Chiloé sin un domicilio fijo y estabas fuera de un supermercado macheteando, podían tomarte detenido por vagancia y por mendicidad, y eso tenía una sanción en sede penal. Por tanto, ha habido una evolución respecto de esta situación, que para organizaciones como la Fundación Gente de la Calle la obligaron a pensar la problemática de una manera distinta. Sin duda que el esfuerzo sostenido que se ha materializado en materia de derechos humanos desde la Declaración Universal de 1948 a la fecha ha situado a los países en un horizonte obligacional que ha tensionado el rol del Estado en términos de garante de esto que llamamos derechos humanos.
algunos hitos que son relevantes en reciente, señalé la Declaración de los Derechos del Niño, pero también la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, modificaron la relación que tenían los estados respecto de ciertos grupos, en especial vulnerabilidad. Quiero dar dos ejemplos, al menos tres. La Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad es de diciembre del año 2006. 100 años antes, en 1898, en el estado de Michigan, Norteamérica, se había promulgado el decreto para la esterilización eugenésica que permitía la castración de lo que eran llamados débiles mentales y epilépticos del asilo de Michigan. En Pensilvania, en 1905, se promulga un acta para la prevención de la idiotez, que incluía una cláusula de esterilización de personas con síndrome de Down y otros trastornos mentales. En Indiana se había aprobado en 1907 como ley un decreto de esterilización eugenésica. En México, el Estado en 1932 promulgó la ley que crea la sección de eugenesia y higiene mental, la que establecía, entre otras, la función de prevenir las enfermedades y defectos físicos del organismo humano susceptibles de transferirse padre a hijo. Desde políticas de ese tipo... 5 minutos. Sí, perfecto. Quedan Desde 5 políticas minutos. de ese tipo, muchas gracias, que expresaban una disposición de los estados respecto a estos problemas, a la declaración en el año 2005 por parte del Estado de Chile, en la reforma constitucional que se lleva a cabo en el año 2005, que establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son un límite de la soberanía del Estado y que por tanto entra una batería importante de derechos reconocidos y garantizados por el Estado, tenemos un universo realmente significativo. La población en situación de calle no quedó ajena a eso. Nosotros entendemos que hay al menos dos grupos que hoy día son considerados personas en situación de calle que requieren un tratamiento particular. Los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad y los adultos mayores son sujetos especialmente protegidos por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. He señalado al menos algunos: la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores. Y hay una serie de normas del derecho nacional que hacen que estos grupos más bien se encuentren en una situación de abandono familiar o en ausencia de recuerdos institucionales. Abandono que se expresa en el hecho de estar en situación de calle. Luego, respecto de las personas mayores de 18 años, menores de 60 años, que no tienen una discapacidad, entramos a una serie de complejidades que deben ser también entendidas y abordadas desde una perspectiva de derechos humanos. Los problemas de la identidad de género, los problemas de los pueblos originarios en calle, los problemas de la migración que se ve hoy día afectada por la situación de calle. Quiero cerrar de esta manera. Hoy día, la situación de calle que afecta más o menos a 20.000 personas en Chile es un problema de derechos humanos que tenemos que enfrentar desde esa perspectiva. Este no es un problema solo de pobreza, este no es solo un problema de aseo y ornato, no es solo un problema de seguridad ciudadana, es un problema de derechos humanos, de cómo el Estado garantiza el acceso y la protección de ciertos bienes jurídicos que socialmente valoramos como fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Tenemos toda una discusión hoy día respecto a las cientos de personas que están habitando en carpas en nuestras ciudades. Cabe preguntarse, ¿la carpa satisface el derecho a la vivienda garantizado en la declaración, en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Cultural? ¿Es la carpa la expresión mínima de satisfacción del derecho a la vivienda cuando le entrega el Ministerio de Desarrollo Social a personas que se encuentran en situación de calle? Esta es la perspectiva que nosotros queremos abordar. En esa perspectiva somos colaboradores de organismos importantes como la Defensoría Penal Pública respecto a las personas con discapacidad imputadas por la comisión de un delito, y también hemos marcado un hito al integrarnos como la primera organización que trabaja en situación de calle que forma parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque los derechos humanos hoy día son un horizonte ético-jurídico que debe articular la relación de los estados con los individuos, pero también debe establecer nuevos
horizontes, nuevos umbrales respecto a la labor que desarrolla la sociedad civil en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante los contenidos que nos acabas de presentar. También agradecerte por estar ahí en línea con el tiempo. Vamos a dejar entonces para el final de las exposiciones una ronda de preguntas, así que vamos a dar paso inmediatamente a la exposición de Manuel Zúñiga. Ya eres encargado de enseñanza media del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y nos va a hacer ahora también su presentación en estos 15 minutos que es el tiempo que habíamos determinado. Manuel. Sí, hola. Ahí está, Manuel. ¿Se escucha bien? Espero que sí. 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 Okay. Bueno, muchas gracias, Ricaredo, gracias a Francisco y también a todas las personas que trabajan, colaboran con Fundación Gente de la Calle en esta muy importante e interesante actividad enfocada precisamente en este día, ¿no? Estamos a puertas de estar conmemorando nuevamente un 10 de diciembre, una fecha muy importante por la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, que da un puntapié inicial a todo, ¿no es cierto?, este cuerpo de doctrina jurídica, y sobre todo también como un puntapié inicial a todo un movimiento ciudadano, universal, internacional, en función de los derechos humanos. Voy a intentar compartir pantalla, a ver, espero que funcione todo. Ahí sí. Se ve, parece, ¿no? Sí, vemos perfecto. Sí. Ok. Bueno, agradecerles esta invitación que nos brindan al Museo de la Memoria para poder compartir, dialogar sobre este tema en la perspectiva de derechos humanos. Vamos a intentar hablar un poco desde la lógica de derechos humanos para abordar la temática de las personas en situación de calle, pero también quizás hablar un poco de algo de memoria y también sobre la función de espacios culturales que también corresponde a nuestro museo. ¿Mm? Quisiera compartir esta imagen. Este es un dibujo de un ilustrador español, Miquel Fuster, un artista que estuvo viviendo, entiendo, algo así como 15 años aproximadamente en la calle, y mucha de su obra, de su trabajo artístico, recoge, versa, ¿no es cierto?, sobre su experiencia en la calle, con las vivencias duras de la calle, ¿ya? Les presento a Miquel Fuster, si es que no lo tenían el gusto de conocerle, y este interesante trabajo que él realiza. Vamos a dejar esa pregunta ahí planteada, ¿no? Esperemos a ver si al final podemos en conjunto responderla. Bueno, algunos elementos que ya quizás complementando lo que exponía Francisco, ¿no es cierto?, por el lado de la Fundación, con algunos instrumentos internacionales también ratificados por Chile, algunos más recientes, ¿no es cierto?, como la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, también sobre personas con discapacidad o en situación de discapacidad, el ya nombrado, ¿no es cierto?, la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, me permito rescatar algunos de sus articulados, como el artículo 1, ¿no es cierto?, en donde se expresa, ¿no es cierto?, como base, que todos nacemos libres e iguales, pero me interesa resaltar este concepto, dignidad. Y es quizás la base doctrinal, filosófica, moral, me atrevería a decir, de toda la producción en materia de derechos humanos, ¿ya? Dignidad de todas las personas. Todas tenemos dignidad, ¿ya? Y esa es quizás la base para entender y para ir aceptando, para ir trabajando con mayor fuerza, ¿no es cierto?, distintas temáticas inclusivas hacia poblaciones, hacia grupos de personas que hoy día las vemos no las vemos
como igualmente dignas a otros, ¿cierto? En su dignidad y derechos, en su exigibilidad de derechos. El artículo segundo también habla sobre los derechos que todos tenemos, ¿no es cierto? Todos tenemos, proclamados por esta convención, por esta declaración, sin distinción alguna, ¿ya? Sin distinción alguna de raza, color de piel, religión, etcétera, ¿no? Posición económica. Entonces, el tercer artículo también habla, ¿no es cierto?, que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Situación que, obviamente, si analizamos las personas que viven en situación de calle, el tema de la seguridad de su persona es un elemento que claramente no está siendo consagrado ni reconocido. Artículo quinto también habla de las torturas. Y a mí me atrae colocar este artículo y comentarlo acá en este espacio para hablar de los tratos degradantes, ¿ya? Yo creo que efectivamente estamos presenciando, ¿no es cierto?, con los seres humanos, con las personas que están en situación de calle, tratos degradantes, ¿ya? Que están efectivamente consagrados como algo prohibido, algo que no debe ser, ¿no es cierto?, para el trato con las personas. En fin, el artículo séptimo también habla de la igualdad ante la ley, ¿no es cierto?, sin distinción, y la protección de la ley. Cabe preguntarnos entonces también si efectivamente la población, ¿no es cierto?, en situación de calle tiene esa igualdad ante la ley, ¿ya? Recientemente el INDH en la comuna de Coihueco se querelló contra Carabineros por agresiones a una persona en situación de calle que estaba en la calle como músico, tocaba música en la vía pública, ¿no es cierto? Fue detenido y lo agredieron, ¿no es cierto?, físicamente. Entonces, ahí hay un tema que dice relación con esta situación, escrita en el artículo séptimo, ¿ya? El artículo 22, fíjense ustedes, es bien interesante, habla de que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, ¿ya? Obviamente, también nuestra población en situación de calle, efectivamente carece de ese derecho a la seguridad social, ¿ya? Artículo 25, ¿no es cierto?, también habla del nivel adecuado, ¿ya? Un nivel de vida adecuado, ¿ya?, para su familia. Entonces, la alimentación, el vestido, la vivienda que mencionaba, ¿no es cierto?, Francisco, aparecerían consagrados en el artículo 25, la asistencia médica, servicios sociales, etc. Todo eso ya aparece mencionado el año 48 y del cual Chile, por supuesto, lo ratificó, es parte de la Declaración Universal del año 48, tempranamente, ¿ya? El derecho a la educación, que seguramente nuestra población también la ve afectada, nuestra población en situación de calle, ¿ya? El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, ¿ya?, los famosos DES. Por ahí algunos de ellos hablan de reconocer a toda persona, ¿no es cierto?, la seguridad social, ¿ya? La protección, especialmente el artículo 10, alude a la protección a las madres, a los niños, niñas y adolescentes, que también mencionaba Francisco, ¿ya? Eso ya también aparece consagrado en este Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66. ¿Ya? El artículo 11 también va a hablar sobre el derecho que se reconoce a toda persona para un nivel de vida adecuado para sí y su familia. En fin, entonces, si eso ya está establecido, si eso ya está escrito y ratificado por el Estado, en este caso por nuestro Estado, el Estado chileno, ¿no es cierto? Además, agreguemos los otros instrumentos que ya mencionó Francisco en su intervención. Bueno, entonces, ¿por qué entonces, si eso ya está normado, está establecido como derecho humano, por qué entonces, ¿no es cierto?, tenemos a nivel internacional millones de personas continúan sufriendo hambre crónica, ¿no es cierto? Porque a nivel internacional millones de personas, ¿no es cierto?, carecen de servicios básicos de salud, porque también a nivel internacional
el 30% de la población mundial está viviendo en una situación de pobreza tal que le lleva, ¿no es cierto?, a carecer de ingresos, una falta de acceso a servicios básicos, salud, educación, condiciones de vivienda, y a vivir la exclusión social. Porque si está normado, si está escrito como derechos humanos, entonces todavía tenemos esta situación a nivel internacional, además de los datos que nos entregaba Francisco, ¿no es cierto?, sobre la situación nacional, que hablan, ¿no es cierto?, reflejaban lo que está ocurriendo con nuestra población en situación de calle. Bueno, intentando dar cuenta de estas explicaciones, ¿no es cierto?, para el caso chileno, podemos ir viendo algunas posibles respuestas. En primer lugar, la clave, la pobreza estructural, ¿no es cierto?, esta pobreza extrema que se manifiesta en el caso chileno, una pobreza estructural que también va asociada a una suerte de violencia estructural, ¿ya?, la cual estamos de alguna manera normalizando, la hemos normalizado, la hemos aceptado como normal, ¿no es cierto?, que vivan estas personas en sus carpas, ¿no es cierto?, que ojalá lleguen muy tarde en la noche para que no nos molesten, ojalá se vayan muy temprano en la mañana para no verlos, ¿sí? Otras causas importantes en el caso chileno, por supuesto, la cesantía, que, entre paréntesis, ¿no es cierto?, hay todo un tema a propósito de la crisis derivada de la pandemia, ¿no es cierto?, con el COVID. Bueno, hay todo un tema con la cesantía, ¿no es cierto?, y el profundo impacto económico que está teniendo. Adicciones a droga y alcoholismo, por supuesto, también como elemento que explica que muchas personas terminen en situación de calle, enfermedades mentales, ¿sí? Y violencia intrafamiliar, ¿ya?, que también ayudan a explicar por qué personas terminan yéndose de las casas, yéndose de su hogar y quedando sin redes de apoyo, ¿no es cierto?, terminando en la vereda. Adicciones, enfermedades mentales y violencia intrafamiliar también aluden a una deuda del Estado, ¿ya?, puesto que se supone que el Estado debe velar por entregar esos servicios, a esos bienes, ¿no es cierto?, a la población, ¿ya? Entonces ahí hay también ya de partida una deuda pendiente. Quedan En el 5 caso, minutos, Manuel. ok, vamos a poner acelerador. En el caso de nuestra memoria reciente, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos bajo la dictadura cívico-militar, ¿no es cierto?, sabemos, y son reconocidos los casos, ¿no es cierto?, de violación de derechos humanos que se dieron por todo el país, y hay casos muy emblemáticos que los recordamos cada vez que hay se conmemora, por decirlo así, ¿no es cierto?, el caso de los jóvenes quemados, el caso de los 13 profesionales asesinados, ¿no es cierto? Son como casos muy, muy recurrentes en la memoria colectiva, ¿ya? Pero también durante la pasada dictadura, hubo casos en este marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos, en este marco de violencia abierta, desatada. Hubo casos de personas que también terminaron vulnerados en sus derechos, en especial el derecho a la vida, personas humildes, de los más pobres, cargadores de la vega, comerciantes ambulantes, niños y niñas de barrios pobres, de barrios marginales. Algo de eso está reconocido en el informe REPIC, esas víctimas, y lo interesante del informe REPIC es la responsabilidad del Estado chileno que comienza a asumirse, ¿no es cierto?, en materia de esas violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Y yo creo que ahí hay una clave también para enfrentar lo que debe venir adelante con respecto a cómo trabajamos en función de la población en situación de calle, ¿ya?, apuntando efectivamente a la responsabilidad del Estado. Ahora, el Museo de la Memoria también es un espacio cultural, una institución cultural. Y desde esa perspectiva también me permito comentar, bueno, qué podemos hacer desde los espacios culturales para avanzar en estas políticas de inclusión, de visibilización, ¿ya? En primer lugar, asegurar el acceso a servicios culturales a personas en situación de calle, ¿ya?
Esto es la idea de la inclusión. El Museo de la Memoria, me permito comentarles, ha hecho importantes labores políticas en función de asegurar accesibilidad universal a personas en situación de movilidad reducida. Hemos hecho acciones muy puntuales, la verdad. Nos gustaría hacerlo de manera más programada. Hemos hecho actividades con población de calle, población en situación de calle. Eso es como en lo concreto desde el punto de vista de las acciones de los espacios culturales, instituciones culturales. Y también visibilizar al mundo de la calle. Y ese es un tema muy, muy importante. Cómo desde la cultura, desde los espacios culturales también vamos dando mayor vitrina, ¿no es cierto?, visibilizando esta realidad desde las distintas esferas, acciones culturales, artísticas que se puedan ir desarrollando en el país. Para así, ¿no es cierto?, contar que era una persona en situación de calle, don José Pizarro Caravante, conocido como el Divino Anticristo, ¿ya? Que hoy día también puede ser entendido como un personaje de la cultura, ¿ya? Y que también, por supuesto, Miquel Fuster, ilustrador español, también era una persona en situación de calle. Un artista que logra plasmar la violencia, la brutalidad, el desamparo que vivió en esos algo así como 15 años de su peregrinar por las calles en España. ¿Mm? Y en el plano sociopolítico, para no dejarlo sin mencionar, dado que estamos a puertas, ya entramos más bien en un espacio de discusión, de deliberación ciudadana respecto del proceso constituyente, bueno, a participar activamente en él, ¿no es cierto?, para colocar este tema de la población en situación de calle y otros más que nos apunten hacia a entregar mayor dignidad, reconocimiento, ¿no es cierto?, apuntando hacia la inclusión y, por supuesto, visibilizando estas y otras demandas ciudadanas que creemos son importantes para configurar un cuadro de real respeto de derechos humanos para todos y todas. Eso está ahí. No sé si me pasé en el tiempo, Recadio. Brevemente, pero muy bien, Manuel. Lo importante es que alcanzaste a entregar el último mensaje, que era clave, porque en cierta medida hacia allá quería orientar una de las preguntas, aunque ahora la vamos a dejar mientras tanto en espera para realizar. Vamos a ver si es que alguien desea, les recordamos, pueden hacer sus preguntas a través del chat de esta conversación, o pueden abrir su micrófono, si es que alguien desea dirigir alguna pregunta a Francisco o a Manuel acerca de sus presentaciones. Mientras se preparan o piensan las preguntas probablemente o se trabajan, yo les quería hacer una pregunta a ambos dentro del marco de la reflexión con la que cerraba Manuel, en realidad. Ustedes nos han presentado muchos elementos que no son del todo centrales en el discurso público cotidiano, y eso es algo que uno podría entender en términos de lo aislado que se encuentra el concepto de seguridad social como tal, ya que en el contexto público cotidiano, por ejemplo, se está hablando de pensiones, pero nos hablan de otros elementos de la seguridad social que tienen que ver con distintos aspectos, dentro de los cuales incluso podríamos entender elementos que tienen relación ya sea con personas en situación de discapacidad, como también la posibilidad de tener un ambiente saludable o incluso de tener una vivienda digna, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito es que vemos cómo esta política neoliberal de los últimos 30 años lo que ha hecho, aparte de individualizar a la población, de mantener la perspectiva puesta en que cada quien se rasque con sus propias uñas, ha ido generando un ambiente en el cual pareciera de que los temas también están totalmente atomizados. Entonces, ante la oportunidad de que se discuta, como ya se definió a través del plebiscito, como señalaba Manuel, una nueva constitución que nos permita ir aunando temas, ir discutiendo conceptos. La pregunta que les quisiera plantear para comenzar el debate y luego recoger las preguntas que están dejando en el chat
es cómo ven ustedes que, por una parte, las personas que son protagonistas de estas situaciones, es decir, las personas que hoy día están en situación de calle, por un lado, pueden realmente ser partícipes, conocen experiencias, conocen iniciativas a través de las cuales no tuviesen que delegar, por ejemplo, su participación, o al mismo tiempo si ustedes conocen otras estrategias a través de las cuales se pueda democratizar el proceso de superación de esa situación en el fondo, es decir, buscar soluciones conjuntas, ya sea que estas puedan quedar en la Constitución o no. Más que todo por ese lado quería ir al punto de encuentro con las personas que hoy día están en situación de calle y también con, como decía Manuel y Francisco, desde la perspectiva de derechos humanos, el propio derecho de estas propias personas a poder representarse, a hacer valer sus propios derechos. Si conocen experiencia o si en cierta medida tienen en su mente iniciativas que se puedan vincular con este proceso constituyente, como primera pregunta para sus comentarios. Podemos partir en el mismo orden de exposición, si les parece, alrededor de 3 minutos por cada uno como máximo, yo les aviso, podríamos partir con Francisco. Sí, perfecto. Quiero partir recordando las nefastas palabras de un destacado político chileno de la primera línea del retorno a la democracia, como fue Jorge Chauson, que ocupó destacados puestos en los primeros gobiernos de la Concertación, que cuando se realizan los cabildos dentro del primer proceso constituyente iniciado en el gobierno de Michelle Bachelet, y refiriéndose a un cabildo de personas en situación de calle realizado por el Hogar de Cristo, dijo que los borrachos no deberían pronunciarse respecto a la nueva Constitución. Frente a ese tipo de opiniones seguimos nosotros enfrentados. Participamos activamente como Fundación Gente de la Calle y con otras organizaciones de la red que componen la red Calle en el levantamiento de cabildos para discutir los asuntos constituyentes ya a partir del año 2014, 2015, 2016. Y por cierto, se hicieron actividades importantes respecto del proceso constituyente que se abrió a partir del movimiento social y político que se inicia en octubre del año 2019 y que concluye con el plebiscito de entrada a un proceso constituyente. En todo ese proceso, como Fundación Gente de la Calle, se ha participado, se ha promovido, porque tenemos un dato que es fundamental. El 70-80% de las personas en situación de calle son electoralmente activas. Así lo dan cuenta los catastros del año 2005 y del año 2011, que agradezco que están puestos ahí en el chat para quienes quieran buscar la información. Las personas en situación de calle votan en este país. La pregunta es, ¿cómo pasamos a constituirlo en un sujeto no solo opinante a través del voto, sino que también a través de organización? Y no hemos podido avanzar, pero llevamos por lo menos 10 años tratando de promover, de fortalecer algún tipo de organización de las personas en situación de calle, no intermediadas por terceros, por más buena voluntad que tengamos como nosotros mismos. Entonces, sin duda, que estos grupos puedan generar una vocería y levantar liderazgos programáticos es un desafío, pero como el que ocurre con los campamentos que han tardado 2 o 3 décadas en constituirse en organización y en organización con vocación política para levantar los problemas propios de la vivienda. Estamos en un proceso más lento, la situación de calle tiene otras complejidades, la volatilidad, la movilidad territorial dificultan mecanismos de organización y participación más estables. Pero sin duda, el proceso constituyente es un proceso que va a tener una importancia directa respecto de la comprensión que va a tener el Estado frente a estos grupos. Quiero cerrar con un comentario bien crítico. Sin duda, discutir sobre si 35 años es la edad adecuada para ser fiscal adjunto, cuestión que está en la Constitución Política del Estado del 2005, es fundamental, va a ser parte de la discusión. Pero no cabe duda que preguntarnos si dentro del catálogo de derechos protegidos por el Estado, el actual artículo 19, el derecho a la vivienda va a ser un derecho que esté expresamente consagrado dentro de ese catálogo. Lo mismo el derecho a la salud como un derecho expresamente consagrado dentro de ese catálogo. Entonces, la discusión constitucional también tiene distintos matices y hay unos que van a requerir de mayor énfasis. Uno de ellos
tiene que ver con esto que genera que miles de personas se encuentren hoy día en lo que se ha llamado situación de calle, en una problemática multidimensional y que también requiere de un Estado con una mayor capacidad de respuesta que la que tenemos hoy día. Muchas gracias, Francisco. También invito a nuestros expositores, mientras tanto, a que puedan mirar el chat de esta discusión, ya que ahí van a aparecer preguntas que yo les voy a ir realizando, quizás en un orden similar al que están ahí, dados los tiempos. Pero le voy a pedir ahora, con respecto a la primera pregunta, a Manuel, que nos dé sus impresiones. Sí, mira, bueno, yo creo que lo ideal es avanzar hacia allá, que efectivamente las personas en situación de calle logren ellas mismas, ¿no es cierto?, por sí mismas, con su plena dignidad, ¿no es cierto?, que poseen, que quizás el sistema, la vuelta de la vida, en fin, nosotros mismos también, de alguna manera, no les reconocemos esa dignidad, ellos mismos hablen, planteen sus opiniones, que de seguro las tienen. Puede haber bastante complejidades como las que describía, ¿no es cierto?, Francisco, pero yo creo que la mayor complejidad es la que aludía, es la que representaba la opinión recogida del ex dirigente político Chausson, ¿no es cierto?, en orden creo que a mostrar muy humanamente una opinión que de forma lamentable está más o menos instalada en nuestra sociedad. Es decir, cuando ciertas personas no son, entre comillas, productivas, no son gente de bien, por distintas condiciones, pierden categoría de persona, pierden categoría, pierden derechos, pierden dignidades, pierden su dignidad. Estoy pensando también, por ejemplo, en lo que cuesta hacer entender a muchos de nosotros, a uno mismo le cuesta, ¿no es cierto?, que una persona que hoy está privada de libertad también tiene derechos humanos. Que no porque esté presa, condenado, ¿no es cierto?, en la cárcel pública, ha perdido todos sus derechos. O por el contrario, está bien que la sufra como de la manera en que están viviendo, ¿no es cierto?, las personas privadas de libertad en condiciones reconocidamente infrahumanas. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que alude a nuestra cultura, ¿ya? Una cultura que nos ha costado, yo hace un rato atrás hablaba de esta suerte de violencia estructural, digamos, que creo que sirve bastante como comodín para explicarnos varias cosas. Entre ellas, el hecho que como sociedad nos cuesta ir reconociendo a otros. Hace poco con el llamado estallido social, ¿no es cierto?, esta movilización generalizada que ha vivido el país, creo que logró que el feminismo o el feminismo logró con el estallido social instalarse como un referente, como un tema que deja de ser tema. Ya no es solamente algo específico, sino que en realidad pasa a conformar una mirada más amplia, más integral de cómo queremos la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que son pasos culturales que debemos ir avanzando en esa dirección. Ir ganando voluntades, conquistando corazones en esa línea, digamos. Y me parece que en el caso del proceso constituyente no va a estar exento de discusión, de debate, que me parece súper interesante, pero creo que ahí estarán aquellos promotores de derechos humanos, estará la Fundación Gente de la Calle, promoviendo estas temáticas, que en el fondo, cuando hablan de inclusión, creo que dejan de ser temas, ¿ya? Cuando se habla de inclusión, en el fondo estamos hablando de hacer una sociedad mucho más integral para todos, o sea, para las personas que tienen situaciones de discapacidad, ¿no es cierto?, personas para nuestro pueblo originario, etcétera. O sea, cuando hablamos de este concepto de inclusión, por supuesto, principalmente
en este caso con la población en situación de calle, creo que avanzamos como sociedad. Hacemos que esta letra que está escrita, ¿no es cierto?, ya en el año 48, como veíamos, en el año 48, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, deje de ser simplemente algo escrito y pase a convertirse en una realidad. No es fácil, por supuesto, hay un tema cultural que nos va costando, pero los derechos humanos, al menos creo que lo entiendo así, son una suerte de horizonte utópico que nos marcan un norte, una referencia hacia dónde queremos marchar como colectivo, como sociedad. Pero siempre van quedando un poco lejos. Avanzamos, pero nunca quizás terminamos de llegar a ellos, ¿no es cierto? Pero lo importante es eso, que ponernos en marcha en ese derrotero. Muchas gracias, Manuel. Muy, muy interesante ambas perspectivas. En cierta medida, del todo relevante que el enfoque de derechos humanos, como ustedes dicen, por una parte esté vinculando tanto a quienes son los protagonistas, ¿verdad? Y los protagonistas, es decir, personas que impulsan los movimientos sociales por la defensa de los derechos humanos, su promoción, y así como también a quienes ven que esos derechos están vulnerados. Que es parte además de las reflexiones que nos colocaban en el chat de esta sesión, donde alguien nos lleva a reflexionar al respecto, tema que ya les voy a plantear. Por otra parte, también agregar a este concepto que señaló Manuel de violencia estructural, algunos datos que pueden acompañar también el debate para poder ir generando una mirada un poco más amplia de este Chile que se ha construido esencialmente bajo esa idea de violencia estructural o desigualdad estructural que también podríamos entender. En esos términos, los propios datos del Banco Mundial nos señalan que al día de hoy la desigualdad de la distribución de ingresos en nuestro país es tan profunda que el 1% más rico de la población concentra el 33% de los ingresos totales. Esto es bastante, incluso para que ustedes se hagan una idea, si lo comparamos con otros países como Estados Unidos, como Rusia, Chile supera el porcentaje de concentración de ingresos que tiene el 1% más rico, que está en alrededor de los 20 puntos en los otros países que mencionaba. Por otra parte, la realidad de las personas asalariadas hoy día en nuestro país también es una realidad de mucha fragilidad. Cuando vemos que dentro de los elementos que comentaba Francisco al inicio y algunos aspectos en términos de derechos que se están vulnerando, que nos reforzaba Manuel, vemos que el trabajo como tal hoy día tampoco es un garante de seguridad o de estabilidad. Muchas personas hoy trabajan en situaciones de subcontratación o en situaciones de cuenta propia. Hay muchas personas que están ocupadas por cuenta propia y que en las estadísticas de ocupación oficial aparecen como ocupadas, no como personas cesantes, pero el estar en una condición a cuenta propia implica que esa persona no tiene empleador a su cargo, ni tampoco tiene personas que sean responsables de él que dependan de esa persona. Entonces, ese tipo de categoría hoy día ocupa más del 20% de las ocupaciones. Y quienes están por cuenta propia en su mayoría desarrollan actividades de baja calificación y de pocas horas, desde vender en la berma, desde vender en los medios de transporte, etc. Entonces, eso en gran medida es un aspecto que es del todo señal de cómo existe un paso bastante pequeño entre la posibilidad de obtener ingresos y la posibilidad de no tenerlos, y con eso obviamente tampoco poder financiar una vivienda. Y para cerrar estos aportes con algunos antecedentes que trabajamos en la fundación, comentarles también que incluso el propio sueldo mínimo, que uno se podría preguntar, ¿cuál es el sentido de que exista un sueldo mínimo si su nombre quizás me debiese indicar el estándar de base de la sociedad, ¿verdad?, en términos de ingresos o en términos de salario? Pero ¿de qué sirve si apenas se alcanza a financiar un kilo de pan diario, ir y volver al trabajo, el pago de las leyes sociales, y con lo que queda del sueldo mínimo se podría financiar la renta de una habitación pequeña, ni siquiera un hogar, es decir, una persona en un hogar que tuviese 3
personas más con las que tiene que compartir ingresos, pero que no generan ingresos, no podría mantener a ese hogar si no fuese en una habitación o si no fuese viviendo en otra vivienda. Entonces, esa es la realidad de los salarios en Chile en este momento, y una realidad que supuestamente está mediada por una norma. Hay una ley que fija el sueldo mínimo. Entonces, hoy día estamos por debajo del piso, estamos en el subterráneo, en varias cosas, tanto en los elementos que ustedes nos señalaban, como también en estos otros indicadores. Y ahora, para pasar a las preguntas que nos han dejado en el chat y poder abordarlas, les quería plantear lo siguiente. Francisco, como es experto en las temáticas, podría quizá ilustrarnos acerca de algunas preguntas que están orientadas principalmente a las personas en situación de calle hoy día, ¿ya? Entonces, le quería preguntar directamente sobre algo que está acá en el chat, que tiene que ver con el número de personas que hoy día se encontrarían en situación de calle, o alguna estimación reciente al respecto que pueda servir para graficar también el volumen, ¿verdad?, de las personas que están en esta situación. También, si es que tú, Francisco, nos puedes comentar algo acerca del porcentaje de las personas que, según se expresa en la pregunta que nos hacen, logran cambiar su situación, de estar en calle, ¿verdad?, a dejar de ser personas en situación de calle, si es que conoce algún tipo de indicadores respecto a esto, y además si es que conoces algún tipo de ayuda que los propios gobiernos hagan en términos financieros, a fundaciones que trabajan en estos temas. Esas 3 preguntas condensadas quería hacerte en esta ronda, Francisco, y luego dirigiré una pregunta para Manuel. Así que vamos con 3 minutos para alcanzar otra ronda. Sí, quizás me permitan tomarme 5 minutos, porque quisiera hacer lo siguiente. Quisiera responderle a Jorge en una sola pregunta, porque lo que él plantea, ¿cuántos son? ¿Cuál es el aporte que hace el gobierno? ¿Cuál es el rol que tiene la sociedad civil? ¿Y cuál es la efectividad de los programas? Se enfoca en una sola pregunta. ¿Cuál es la política pública desarrollada por el Estado de Chile para enfrentar la problemática de las personas que se ven afectadas por la situación de calle? Y en esto estamos frente a una situación que tiene un punto de quiebre. Nosotros hasta el año 2019 demandábamos del Estado de Chile, primero, un nuevo catastro que permitiera conocer la evolución de la problemática de situación de calle desde el 2011, donde tuvimos una cifra, aproximadamente 7.000 personas en situación de calle, y que no sabemos la evolución que ha tenido, ascendente o descendente, después de casi una década de política pública. Demandábamos una ampliación de la oferta en materia de camas disponibles, permanentes y transitorias en los planes de invierno, cobertura, mejoramiento de la cobertura y mayor especialización de la oferta, diferenciando entre salud mental, situación de adultos mayores, cuidados posthospitalarios, etc. A partir de octubre del año 2019, lo que nosotros estamos demandando del Estado de Chile es el respeto irrestricto al derecho a la integridad física y psíquica de las personas. Como efectivamente señalaba Manuel, hoy día hemos tenido que demandar del Estado una respuesta proteccional frente a la acción de Carabineros respecto a las personas en situación de calle. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha querellado, pero también nos correspondió como Fundación Gente de la Calle levantar esta información a partir de una querella de una persona que fue baleada encontrándose en situación de calle en la esquina donde pernocta, en una protesta social en la comuna de Los Espejos, y a la que además se sumaba el hecho de que tuviera una discapacidad psíquica. La pregunta no era si era legítimo o no, si era oportuno o no que esta persona estuviera en esa manifestación. La pregunta era, ¿qué hace una persona con discapacidad mental en una esquina pernoctando sin ningún tipo de resguardo institucional? Frente a esa situación, hoy día la demanda que nosotros tenemos es requerir de las defensorías penales públicas que levanten, por ejemplo, a través de un recurso de amparo preventivo ante las Cortes Superiores de Justicia, una medida de resguardo de personas en situación de calle que estaban siendo controladas en estado de sitio durante toque de queda, pernoctando en la vía pública, cosa que se trató de abordar en un protocolo de que las fuerzas de carabineros y las fuerzas militares respetaran un poco el hecho de que las personas en situación de calle no tenían ninguna
elemento positivo para respetar el toque de queda. Y esta suerte de protocolo fue desconocida por Carabineros y la Defensoría Penal Pública tuvo que accionar a través de la Corte de Apelaciones de San Miguel para generar un recurso de protección preventivo. Entonces, hoy día las organizaciones que trabajamos en situación de calle reconocemos que hay cerca de 20.000 personas pernoctando, viviendo y muriendo en espacio público. Que la política del Estado implementada durante lo último, desde el año 2005 a la fecha, no ha sido sujeta nunca de evaluación. No sabemos la efectividad de los recursos que se están gastando. Y hay algo de lo que me quiero hacer cargo, y es que muchas organizaciones de la sociedad civil somos los problemas de la pobreza, lo que las autopistas concesionadas son al transporte público de pasajeros, al transporte público en Chile. Somos la expresión de la privatización de los derechos sociales. El Estado se desliga de la responsabilidad que tiene a través de la contratación, de la externalización de servicios de organizaciones de la sociedad civil. A través de contratos que no siempre están sujetos a concurso público, hay asignaciones directas de contratos. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de que la seguridad social, como planteaba Regaleo, a través de las organizaciones que abordan el problema de situación de calle, somos corporaciones que operan con el mismo principio con el que se concesionan las autopistas. Y de eso nosotros estamos conscientes y nos hacemos cargo. Y hemos levantado una voz crítica respecto de cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en términos de autonomía en la generación de ingresos, por ejemplo, de recursos, para aportar al Estado y no depender del Estado para la ejecución de planes y programas para abordar la materia. De estas 20.000 personas, que son una cifra que hemos construido arbitrariamente a partir de datos con los que cuentan las organizaciones, tenemos que seguir insistiendo en de que no es una población homogénea, de que hay situaciones de mayor gravedad como las discapacidades psíquicas, de mayor gravedad y complejidad como la adultez mayor y, por cierto, la de la infancia y la adolescencia en calle, que no pueden ser comparadas con los problemas de migración, de egresados postpenitenciarios, de egresados post-Sename, que se encuentran en situación de calle. Entonces, efectivamente hemos tratado de establecer una relación de vinculación con el Estado en términos de la ejecución de programas para abordar esta problemática a través de albergues, de casas compartidas, etc. Pero también hemos levantado una voz crítica respecto del rol del Estado en esta materia. Quiero poner respecto a lo que decía Manuel como tema de memoria. En Chile tenemos 4 detenidos desaparecidos en democracia. Y esas 4, de alguna forma, eran personas en situación de calle. José Vergara es una persona con esquizofrenia que es detenida en Alto Hospicio por Carabineros en un episodio psicótico y desaparece al interior de una patrulla policial y no sabemos nada de él. José Buenante, en Puerto Montt, se encontraba bebiendo con un grupo de amigos en la población. ¿Quién más? Para que no se me olvide, Ramón Pacheco, 23 años, en Talcahuano, es detenido por Carabineros. Y hoy día se encuentran detenidos desaparecidos después de haber sido controlados en distintas circunstancias por personal policial. Entonces, las organizaciones estamos frente a un desafío distinto. Quiero recalcar esta idea. La situación de calle es en sí misma una violación de derechos humanos en distintas dimensiones. Y hoy día ya no es solo el acceso a la vivienda o el acceso a la salud el que está en nuestra escala de prioridades. Lamentablemente, hoy día nuestra prioridad es la protección de la integridad física de las personas en situación de calle. Se está trabajando con el Instituto de Derechos Humanos y quizás nuestro compañero Ignacio Silva pueda aportar algunos datos respecto de los informes de presos políticos de la revuelta que eran personas en situación de calle, de personas que fueron lesionadas en el contexto de manifestaciones sociales. Entonces, efectivamente, nos preocupa lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir durante el próximo invierno. Cuando se decretó el primer toque de queda, nosotros inmediatamente le levantamos al gobierno la preocupación de que las personas que pernoctaban en espacios públicos como los hospitales iban a quedar sin las redes mínimas de alimentación. Y después de los primeros 3 días, la preocupación que tuvimos fue la misma que tuvimos en los años 90. Llevar comida a los hospitales públicos para que la gente se alimentara. Cuando meses antes lo que estábamos demandando el Estado de Chile era la generación de dispositivos especializados para
seguir enfrentando una política nacional de recreación. Y tuvimos que dar un salto atrás de 20 a 25 años y hacer porotadas y ollas comunes para llevar alimentos a los hospitales públicos. Por tanto, la situación de calle hoy día está generando una dimensión, por lo mismo que planteaba Recalero, los altos niveles de cesantía, el encarecimiento de la vivienda, los problemas de migración en calle. Migración en calle nosotros hemos tenido siempre. Hemos tenido ciudadanos japoneses a partir del año 2009, ciudadanos brasileños, españoles, situaciones muy circunstanciales. Pero a partir del año 2015 tenemos comunidades haitianas en situación de vulnerabilidad de calle, población venezolana en situación de vulnerabilidad de calle. No sujetos aislados, sino que comunidades, familias completas con niños amenazados por la expulsión de viviendas de mala calidad. Estimado Jorge, ¿cómo se sale de la situación de calle? No sabemos cuántas personas salen de la situación de calle, porque de la situación de calle no se sale a la clase media. De la situación de calle se sale a la extrema pobreza y vuelve a quedar invisibilizado en esta situación compleja del anonimato de los pobres en Chile. La hora tardía en el consultorio, la muerte en calle. No sabemos cuántas personas mueren en calle. No sabemos cuántas de las personas que están anónimas en el servicio médico legal son personas en situación de calle. No sabemos cuántas personas están enterradas en los cementerios de la región metropolitana, por dar un ejemplo, que tenían la situación, que estaban en situación de calle. Esa falta de información es una forma de invisibilización y en consecuencia también es una forma de atentar contra esto que Manuel resaltaba y subrayaba, y te agradezco. La dignidad es el elemento articulador y fundante de la doctrina de los derechos humanos. Y cuando una persona es un sujeto anónimo en los datos de la extrema pobreza, que es el horizonte después de la situación de calle, el horizonte después de la situación de calle, después de carísimas intervenciones, volver a arrendar viviendas precarias, la precarización de empleos mal pagados, la falta de movilidad y de oportunidades dentro de los territorios, etc. Entonces, voy a cerrar con esto. Tenemos un momento crítico. Sí, termino con esto, Recalero. Tenemos un momento crítico. La relación que teníamos de política pública con el Estado de Chile antes del 2019 tenía un horizonte. La que tenemos a partir de octubre del 2019 hacia hoy día, y no sabemos con qué horizonte, es absolutamente distinta. Y en esa, la integridad física se ha vuelto hoy día fundamental. Muchas gracias, Francisco. Más de 5 minutos, pero excelente síntesis. Me imagino que aún así fue un gran esfuerzo poder coordinar todos esos datos, porque sin duda nos deja muy clara la situación, sobre todo con tu reflexión final, que la situación de calle no es una situación de la cual se lleva el registro de quienes salen principalmente porque hay una condición que es mucho más compleja, que es que hay una rotación probablemente, de que no existe la infraestructura, no existen tampoco las herramientas, las políticas públicas son escasas, y de que más allá de todo lo que sigue, como tú decías, ese horizonte es la extrema pobreza, que es una condición todavía mucho llena de crudeza, por así decirlo. O sea, no implica con eso una mejora real de la situación anterior en todas las dimensiones que uno lo esperaría para hablar de dignidad. Entonces, dicho esto, quisiera preguntar si es que está acá en la audiencia todavía Ignacio Silva, quien nos pidió la palabra. No sé si Ignacio está, si quisiera ocupar la palabra que tú nos pedías. Ignacio. Ya. Quizá en este momento... ¿Aló? No se escucha, Ignacio. No se escucha, Ignacio. ¿Y ahora me escuchó? Entonces, ahora sí te escuchamos, Ignacio. Adelante, si gustas con plantear tu pregunta o hacer tu intervención en este momento, máximo 2 minutos, Ignacio. Sí, muy breve, en relación a lo que mencionaba Francisco, claramente hoy en día respecto al catastro que tienen las organizaciones de presas y presos políticos, familiares de presas y presos políticos, el número exacto son 2 personas, uno de la comuna de Quilpué y la otra es del norte, no sabemos si es de Arica o Antofagasta, pero también sumado a los distintos episodios que son vulneratorios de derechos, como lo fue la revuelta social, y que producto de la intervención en calle que realizamos, muchas denuncias, como la que realizó
en este caso la fundación, con el caso de Guillermo en la comuna de Los Espejos, no se pudieron canalizar, principalmente porque, uno, las personas en situación de calle difícilmente van a poder denunciar a través del formulario que interpone el INDH para cursar estas denuncias, pero también en general por el amedrentamiento que ejercen los agentes del Estado por sobre esta población. Entonces, cuando tú te acercas a preguntarle a estas personas si están dispuestas a denunciar, y con todo el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, por lo general la respuesta es no. ¿Por qué? Porque son las personas que van a supervisar el desalojo de los rucos, o son quienes los agreden mediante la actividad informal que realizan, principalmente el comercio ambulante. Entonces, ahí también hay una desconfianza institucional respecto a lo que pueda hacer el Estado y sus instituciones para hacer el reparo y la justicia respectiva. Y ahí no hay números exactos. Un tema también que es preocupante respecto a el actual contexto de crisis sanitaria o crisis endémica y también crisis social que vivimos a partir del 18 de octubre ha sido el actuar de las instituciones respecto a la privación de libertad. Dentro de eso, la Fundación ha hecho todos los esfuerzos en materia de justicia para de alguna u otra forma vincularse con la Defensoría Penal Pública y generar instancias de capacitación también y de retroalimentación conjunta para poder de alguna u otra forma actuar para la restitución de los derechos de las personas en situación de calle. Y ahí le quisiera hacer la pregunta a Francisco respecto a los desafíos y las acciones que debiésemos realizar las instituciones respecto a dos que vendrían siendo claves, respecto a los tribunales de justicia y los fiscales, porque muchas veces también algunas capacitaciones, hay algunos proyectos, por ejemplo, en la Unión Europea respecto a la capacitación de jueces para con los grupos especialmente vulnerables. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos en particular respecto a los tribunales de justicia y los fiscales, el Ministerio Público en particular? Y a Manuel, es recurrente el no acceso a la cultura por parte de las personas en situación de calle. No obstante, hay un desarrollo de la cultura callejera, podríamos decir, donde inclusive las personas con los medios escasos y bastante precarios que tienen, igual de alguna u otra forma son capaces de crear. Y ese atributo de la humanidad es algo que inclusive en esas condiciones tan precarias no se pierde. En función de eso también, ¿cuáles son los desafíos respecto a las instituciones que promueven los derechos o el derecho a la cultura, al arte y la cultura, para que de alguna u otra forma las personas en situación de calle también pudiesen acceder a esto? Porque también entendemos una problemática. Hoy en día es muy difícil pensar la intervención social de las instituciones en un contexto donde se restringe la movilidad de las instituciones y de las personas, y por ende es muy acotado el margen que tenemos para poder de alguna u otra forma trabajar con esta población en particular. Eso, y de alguna u otra forma también saludar el debate, porque lamentablemente también, más allá de que estemos viviendo un proceso constituyente, las personas en situación de calle se rigen bajo el marco actual legal. Entonces también hay desafíos y acciones que tenemos que realizar en conjunto con las distintas organizaciones, y ahí de alguna u otra forma claramente las organizaciones de la sociedad civil, pero en particular las organizaciones defensoras de los derechos humanos, van a cumplir un rol clave. Entonces, centrarla en esas dos preguntas para poder de alguna u otra forma también profundizar en el debate y de las acciones que han realizado de alguna u otra forma con ciertas instituciones. Eso. Gracias, Ignacio. Entonces vamos a partir ahora con Manuel, si nos puede responder el planteamiento que hace Ignacio. Luego vamos con Francisco a la pregunta que hacía Ignacio con respecto al tema específico. Vamos con Manuel entonces. 3 minutos, Manuel. Ok, gracias Rigoberto. Gracias Ignacio por la consulta. En efecto, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos los espacios culturales, el Museo de la Memoria como un espacio más dentro de las instituciones culturales chilenas, de asegurar el acceso, ¿no es cierto?, a la cultura de la población, en este caso la población en situación de calle, pero en general de toda la población. Ese es uno de los grandes desafíos. Pasa por un tema, sin duda, un tema económico, ¿no es cierto?, de hacer las ecuaciones, hacer las capacitaciones respectivas, ¿no es cierto?, a todo el personal que colabora en las instituciones culturales, pero también yo creo que es un tema de cómo vamos permitiéndonos que en nuestra oferta, por llamarla así, nuestra oferta cultural, nuestra parrilla programática, también podamos incluir
estas expresiones culturales venidas, surgidas desde, o que den cuenta de poblaciones, de grupos, ¿no es cierto?, marginados, excluidos, ¿no es cierto?, invisibilizados por tanto tiempo. Yo creo que el aporte de la cultura, especialmente de las instituciones culturales, pasa por ahí principalmente. Creo que mientras más visibilicemos, mientras más alianzas tengamos con instituciones como, por ejemplo, la Fundación Gente de la Calle, ¿no es cierto?, para hablar de estos temas, para colocarlos en tribuna, para ponerlos en circulación, ¿no es cierto?, creemos que es un aporte, ¿no es cierto?, en esta línea de ir generando más conciencia y más visibilidad a la larga, al final. Es dotar de mayor visibilidad en esta temática, ¿no es cierto?, que mientras haya más visibilidad, las personas, el viejo del saco que decía Francisco, que ya no era tan viejo, era un joven, más joven del saco, ya deja de ser fantasmagórico y adquiere cuerpo, adquiere nombre, identidad, ¿no es cierto?, persona. Entonces, creo que por ahí va nuestro principal desafío como instituciones culturales. Y por ahí también se mencionó el tema, algo que mencionó Ignacio, perdón, a propósito de estas capacitaciones, en el caso de funcionarios de fiscalía, por ejemplo. Y eso me parece tremendamente, metiéndome un poco en el terreno de que la respuesta de Francisco, que seguramente va a dar, eso también es tremendamente interesante y una línea que hay que trabajar en función, especialmente de la línea de los organismos de derechos humanos. Cómo capacitar, cómo entregar luces, no las sabemos todas, sino que más bien entrar a conversar con personas que trabajan, ¿no es cierto?, en los municipios, en los servicios públicos, en los ministerios, para, obviamente, abrir, ¿no es cierto?, la mente y plantear ahí cómo su accionar cotidiano, el día a día, también debe incluir el enfoque de derechos humanos. Entonces, cuando llegue una persona en situación de calle, ¿no es cierto?, una persona con alguna situación de discapacidad motora, qué sé yo, también esté más susceptible, ¿no es cierto?, a atenderle de manera más focalizada, preferencial, ¿no es cierto? Creo que por ahí también hay un tema pendiente en esa línea. Eso, gracias. Muchas gracias, Manuel. Entonces ahora pasamos de inmediato, ya estamos en el tiempo, así que vamos a aprovechar la respuesta que nos va a dar Francisco en este momento a la pregunta que había planteado Ignacio. Sí, sin duda, sensibilizar y visibilizar respecto de este segmento de la población en particular es un desafío que hemos avanzado con las defensorías penales públicas, generando un proceso de conocimiento de la problemática que les permite a los defensores discutir, por ejemplo, en audiencia, respecto a la procedencia o no de una prisión preventiva para alguien que puede representar un peligro para la sociedad porque no tiene un domicilio, por ejemplo. Pero también estamos en un tremendo esfuerzo de sensibilización de nuestra comunidad respecto a una dimensión muy íntima de la situación de calle. En la Fundación estamos trabajando un programa, y esto se lo comento a Jorge a partir de una pregunta, ¿qué acciones concretas se hacían? Nosotros tenemos hoy día un programa que se llama Menstruar en Calle, que está visibilizando y sensibilizando respecto de este elemento tan propio de la naturaleza humana como es la menstruación y la falta de acceso o la inequidad en el acceso a artículos de higiene personal. Países que han avanzado, por ejemplo, reduciendo, eliminando las tasas impositivas respecto a estos artículos, hoy día en Chile compiten con otros productos que no son de primera necesidad, como por ejemplo una toalla higiénica o el desodorante o la pasta dental, etc. Entonces, sensibilizar y visibilizar es una de las tareas que tenemos respecto de distintos organismos que conforman el aparato estatal, pero también del rol de la empresa, del rol de la universidad y, por supuesto, de organismos fundamentales como el Museo de la Memoria, en la reconstrucción de la historia de Chile. Esperamos que en algún momento estén en el Museo de la Memoria las personas en situación de calle como uno de estos momentos o estos desafíos que tuvo que enfrentar el Estado. Y después, no quiero dejar pasar y contestar esto también respecto de la sensibilización y la visibilización de una pregunta que hacía Ali Ruiz. ¿Qué pasa cuando las personas en situación de calle tienen derecho
dejan de estar en situación de calle. ¿Sí? Nosotros nos hemos dicho, ¿qué va a pasar con nosotros el día que lo logremos? Como profesionales, como instituciones, nos vamos para la casa. Aquí la pregunta que está de fondo es la siguiente. Hay un discurso que dice que muchas personas en situación de calle están ahí porque quieren. Y esto quiero comentarlo con dos elementos que plantea Manuel. ¿Se puede renunciar al derecho a la salud? ¿Se puede renunciar al derecho a la vivienda? ¿Puede una persona renunciar a un derecho reconocido por la comunidad internacional como esencial de la naturaleza humana y estar viviendo bajo un puente? Nosotros tenemos la convicción de que no, de que los derechos humanos son absolutamente irrenunciables y de que no es legítimo de ninguna forma ni vivir ni morir en la calle, que de ninguna forma es renunciable el derecho a la dignidad de la mujer por no tener artículos para el periodo menstrual. Y por tanto se ha generado una tremenda campaña ahí, súper importante. Ayer se conmemoraron 10 años desde la masacre de la cárcel de San Miguel. Y estuvimos ahí como fundación sensibilizando y compartiendo las experiencias. Personas que se encuentran en la cárcel eran personas en situación de calle, detenidas por consumo de alcohol, por venta de celulares, de discos piratas en la calle, etc. Este esfuerzo de sensibilización y visibilización que tenemos que desarrollar con el Ministerio Público, que hemos tratado de enfrentar con Carabineros de Chile en más de algún momento, debo reconocerlo. Avanzamos con la Comisaría de Asuntos Migratorios, la primera comisaría especializada en asuntos migratorios que estaba instalada en Recoleta, en la sensibilización respecto a las personas en situación de calle en migrantes. El problema es que el diálogo está roto a nivel institucional con Carabineros de Chile. Pero hicimos el esfuerzo y el reconocimiento de instalar ahí la problemática. Me quiero despedir. Primero agradeciendo la oportunidad, la reflexión, las preguntas y el tiempo que se han dado para compartir con nosotros. Nuestro desafío es construir un Chile justo, solidario, fraterno, en el que la situación de calle quede olvidada porque hemos generado los mecanismos de resguardo institucional o hemos generado los facilitadores para la protección familiar de personas que por distintas razones han tenido que hacer de la calle el lugar donde ejercen su ciudadanía y donde ejercen y experimentan su más íntima humanidad. Así que muchas gracias, compartamos este desafío, podemos hacer un Chile más justo, más fraterno y más solidario y hacer que la situación de calle sea uno de estos problemas que dejamos en el siglo XX y que no son los problemas que vamos a tener en las puertas del siglo XXI. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, por tus palabras. Para Manuel, un minuto de palabras de cierre, si tú también quisieses redondear alguna idea al final. Palabra de despedida. Bueno, agradecerle a la Fundación Gente de la Calle por este espacio para poder conversar, dialogar. Muy interesante las opiniones de Francisco, de Ignacio, los datos de Recaredo, así que muchas gracias por el espacio. Y nada, pues creo que por lo que decía Francisco me quedo también con esas palabras. La institución Museo de la Memoria, seguramente la Fundación Gente de la Calle, estamos trabajando en ello, ¿no? Dejar atrás, dejar en el museo de la prehistoria, dejar aquello que no queremos que nos acompañe en el futuro, ¿no? Que nos acompañe en la construcción de la sociedad del mañana. Así que ahí estamos colaborando en todo lo que podamos avanzar. Así que un gusto de de haber estado acá en este espacio y de seguro nos vamos a seguir encontrando como museo y con la Fundación en lo que podamos ir desarrollando en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. También desde mi parte, a nombre de la Fundación Sol, agradecer a la Fundación Gente de la Calle por esta invitación a compartir la moderación en este espacio, en esta oportunidad. Sin duda, las reflexiones finales respecto de la importancia de participar y sobre todo de generar una incidencia para transformar estas situaciones que hemos descrito, un llamado que compartimos desde la Fundación Sol. Así es que ojalá en este proceso
que se abre, que como también nos decía Ignacio, hay un proceso hacia adelante, ¿verdad?, constituyente, pero también hay demandas y problemáticas urgentes que son de hoy. Entonces tenemos que mirar con un ojo en el mediano plazo y otro en el presente y generar acciones conjuntas en estos momentos. Sin otra cosa que agregar, y agradeciendo también a todas aquellas personas que se conectaron esta tarde y que compartieron estas reflexiones, les invitamos a seguir la red y la página de la Fundación Gente de la Calle, también así del Museo de la Memoria y de la misma Fundación Sol, para que sigan enterados de estos temas y de otros más. En el propio chat de esta reunión ustedes pudieron ver varios enlaces a actividades de la Fundación Gente de la Calle que venían sin lugar a duda a poner en la mesa, ¿verdad?, cómo se están concretando muchas de las cosas que acá conversamos. Así que ese es el llamado que hago al cierre, y una vez más agradecer, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Chao, gracias, que estén bien.